La comunicación entre procesos es un mecanismo que nos va a permitir pasar datos del proceso principal a los procesos renderer y viceversa, de los procesos renderer al proceso principal. Es algo muy importante, ya que con casi toda seguridad, por muy simple que sea nuestra aplicación de escritorio, tendremos que hacer este trasvase de datos de un proceso a otro. Y como son procesos independientes, la única forma de que esos datos fluyan de un lado a otro es mediante un mecanismo de IPC. Electron proporciona este mecanismo y es el que veremos en esta sección. Ofrece la API de Electron dos componentes de comunicación entre procesos. Uno en el proceso renderer, que se llama IPC renderer, y otro en el proceso principal, que se llama IPC main. Para utilizarlo, pues tenemos que requerirlo del módulo Electron, como aquí se indica. Son dos procesos, son dos módulos, el IPC renderer y el IPC main, similares, pero no son simétricos. Y a lo largo de la sección veremos por qué esto es así y qué es lo que significa que no sean simétricos. Vamos a empezar, en primer lugar, por ver cómo se trata la comunicación entre procesos desde el renderer al principal. Pues se hace de esta forma. Vamos a verlo directamente en el código. Aquí tenemos el código que venimos utilizando durante todo el curso. Recordemos que cuando Electron se carga, lo primero que hace es ejecutar este archivo main.js. Este código se ejecuta en el proceso principal y se crea un browser window, y en ese browser window se ejecuta este código de aquí. Y este código de aquí consiste no solamente en HTML, sino también en el código del fichero renderer.js, este de aquí. Bien. Por tanto, que quede claro, esto es una cosa muy importante cuando estemos utilizando Electron. Saber el código que estamos escribiendo en cuáles de los procesos se está ejecutando. Bien. Ya queda claro que este se está ejecutando no solamente por el nombre, obviamente el nombre podemos ponerle lo que queramos, sino realmente por cómo está estructurada la aplicación. Bueno, vamos a comenzar enviando un mensaje síncrono desde el proceso renderer al proceso principal. Desde el proceso renderer podemos enviar tanto procesos síncronos como asíncronos. ¿Qué significa síncrono? Pues significa que hasta que el proceso principal no responda, el código se queda aquí bloqueado. Cuando ya responda el proceso principal, la respuesta se asociará a la variable R y se imprimirá en pantalla. Es lo único que vamos a hacer, imprimir la respuesta. El mensaje se manda por un canal, que es una cadena que podemos elegir la que queramos. Esta cadena que estamos utilizando aquí como canal para el envío de mensajes será la misma cadena que tenemos que poner en la parte que recibe el mensaje, es decir, en el proceso principal. Tendremos que hacer que escuche en el canal identificado por la cadena. En este caso he elegido esa cadena sencilla, el canal, podemos poner el nombre que queramos. Lo importante es que esta cadena y esta cadena coincidan. Bien. Entonces, como digo, cuando se manda un proceso, cuando se utiliza un envío de mensaje síncrono, hasta que el proceso principal no responde, pues el código se queda aquí bloqueado. Bien, en la parte principal se recibe el mensaje y una vez que se recibe el mensaje, tenemos que definir cuál es el valor de retorno. Aquí nuestro código haría lo que fuese y con el resultado definimos el valor de retorno, que se lo asociamos directamente al evento. Y este valor de retorno es el que se va a asociar a la variable R. Eso, el envío síncrono. Cuando utilizamos un mensaje asíncrono, un envío de mensaje asíncrono, que se hace con la función send, la filosofía en principio es la misma. O sea, necesitamos un canal
para enviar el mensaje. El canal es una cadena la que nosotros queramos. En la parte principal tendremos que escuchar en esa cadena, en ese canal, identificado por esta cadena. Pero la diferencia al hacer asíncrono es que no se bloquea el código en este punto, sino que el código continúa. Y para demostrar eso, he colocado aquí un mensaje que se escupa a la terminal y veremos que antes de que se responda el mensaje, esta cadena aparece en la terminal, lo cual significa que no se ha bloqueado la ejecución del programa aquí. El problema no es ningún problema. La diferencia del mensaje asíncrono con el síncrono es que como no se bloquea aquí el código, en principio no hay forma de recuperar el mensaje que venga de respuesta en caso de que haya un mensaje de respuesta, como aquí. Que aquí está claro que cuando el proceso principal responde, como se queda aquí bloqueado el código, pues vale, cuando responde ya se desbloquea y se asigna esta variable. Pero aquí no tenemos forma de asignarla a ninguna variable. Entonces, la única manera que tenemos de recuperar una respuesta es hacer que el proceso principal envíe un mensaje cuando reciba el mensaje del renderer y aquí ponernos a escuchar en otro canal o en el mismo canal, en este caso yo he elegido otro canal, ponernos a escuchar las posibles respuestas que vengan del proceso principal. ¿Vale? En este caso se enviará este mensaje por el canal este de aquí, el canal async, se recibirá aquí y cuando se reciba el mensaje, el proceso principal volverá a enviar un mensaje de vuelta al proceso renderer que será interceptado en este canal de aquí, en el canal respuesta. Veamos cómo funciona esto. Perdón. Ejecutamos. Bien. Y entonces vemos, por un lado, que se ha enviado el mensaje desde renderer. Este mensaje, recordad que era síncrono. Se han mandado también desde el renderer este mensaje asíncrono. Y aquí, en la parte del proceso renderer, tenemos, por un lado, la respuesta desde main. Recordad que esa respuesta era la respuesta al mensaje síncrono, ¿vale? La respuesta desde main. Y vemos aquí que la cadena hola aparece antes que la respuesta asíncrona, lo cual demuestra que cuando mandamos el proceso de forma síncrona no se bloquea la ejecución, sino que el código sigue funcionando y cuando el proceso principal envía un mensaje de vuelta, es interceptado por el proceso renderer y se ejecutaría el código que necesitemos en ese momento. Por lo pronto, simplemente lo que hemos hecho es imprimirlo para demostrar los vaivenes de mensaje en la comunicación desde el proceso principal. Vamos a ver cómo hacer lo contrario, cómo iniciar la comunicación desde el proceso principal. A continuación veremos el proceso inverso, el de enviar mensajes desde el proceso principal al proceso renderer, a alguno de los procesos renderer. Bien, aquí existen algunas diferencias con respecto a la otra parte. Y es que desde el proceso principal solo podemos enviar mensajes asíncronos a los renderers. Y esto tiene una razón de ser. La razón es que los mensajes síncronos bloquean la ejecución del programa y no se debe bloquear el proceso principal. Electron, para evitar esto, directamente no ofrece la posibilidad de mandar mensajes síncronos desde el principal al renderer. Por otro lado, tampoco ni siquiera existe un método send, ni síncrono ni asíncrono, en IPC main. El IPC main lo único que puede hacer es escuchar. ¿Por qué no existe un método send? Pues la razón es que desde el proceso principal podemos enviar mensajes no a un proceso renderer, sino a muchos procesos renderer, porque podemos tener varios procesos renderer. Entonces, con un método send, ¿a cuál de los procesos enviamos el mensaje? Bien, pues directamente la API de
Electron está pensada para que no se puedan enviar directamente ese mensaje. ¿Cómo se envían entonces los mensajes desde el proceso principal hasta el renderer? Pues utilizando el método send del objeto webContents, un objeto que hemos visto hace unas secciones atrás. Es importante que cuando utilicemos el método send del objeto webContents, todo el contenido de la página ya se haya cargado. Y entonces siempre debemos tener la precaución de utilizarlo una vez que se haya cargado el contenido. Y para ello podemos hacer uso pues, de la intercepción del evento didFinishLoad, que nos asegurará que ya todo el contenido está cargado, y desde ese momento ya podemos enviar mensajes desde el principal al renderer a través del método send del objeto webContents. Esto podemos verlo en funcionamiento. En este caso, en el código, pues enviamos el mensaje asíncrono tal como hemos visto en la transparencia. En el renderer lo recibimos. Solamente hacemos eso, no volvemos a dar una respuesta. Podríamos darla, pero por simplificar no daremos respuesta. Y demostramos el funcionamiento de este envío de mensaje. Vemos aquí que en efecto el mensaje que se pasa desde el proceso principal llega al renderer, se ejecuta el callback y listo. Muy bien. Conclusión. Pues podemos pasar datos y mensajes desde un proceso a otro mediante las funciones de comunicación entre procesos del API de Electron, y aunque los componentes IPC main y IPC renderer son similares, no funcionan exactamente igual debido a la naturaleza de cada tipo de proceso. Vamos a finalizar la sección proponiendo un ejercicio, que es construir una aplicación que juegue al juego de piedra, papel o tijera de forma automática. Se trata de construir una aplicación con 3 procesos renderer. Uno principal, por supuesto, porque el principal siempre tiene que estar ahí, y 3 procesos renderer. Desde 2 de los procesos renderer se van a generar aleatoriamente uno de los ítems piedra, papel o tijera. Y una vez generado, pues se enviará mediante comunicación entre procesos el ítem al proceso main, en respuesta a un evento start que el proceso main enviará a los 2 renderers. Es decir, el proceso main enviará un mensaje a esos 2 procesos renderers diciéndole: oye, mandarme vuestra propuesta, si piedra, papel o tijera. Los procesos renderers generarán aleatoriamente su respuesta y la enviarán al proceso principal. Una vez que esté en el proceso principal dilucidará cuál de los 2 ha ganado, y con el resultado enviará un mensaje al tercer proceso renderer diciéndole cuál de los 2 ganó. Y esto lo podemos ilustrar, el resultado, tanto de lo que genera cada proceso renderer como del resultado, pues lo podemos pintar en la pantalla. Este es un ejercicio que, aunque parezca muy lioso, porque realmente todo lo que es comunicación entre procesos suele ser bastante lioso de contar, no es tan difícil de implementar. Y además, si se hace y se lleva a buen puerto, puede ser un buen ejercicio para comprender bastante bien cómo funciona la comunicación entre procesos en aplicaciones de escritorio realizada con Electron.